El magdalenense escoge dónde nacer. Yo soy un magdalenense por convicción y por amor. Yo creo que el gobierno departamental podría darle una mirada desconectando un tema político, no porque no sea fin político, no llevo allá. Vamos que el recurso más grande que nosotros invertimos en campaña es el voto de la gente, del pueblo. Hermano, ojalá te guste el café. Noticias y debates con fervor. Un poquito. Bueno, ahí quedó clarito. En el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó. Bueno, sin azúcar. ¿Sí? Opiniones sin temor. Después Michael me regaña. Te harán pensar. El podcast político. Yo curo. ¿Está bien? Bueno. Y ahora, Hablemos de política. hablemos de política. Bienvenidos al podcast político. La gente habla, aquí no hay problema. Dudas y certezas se encuentran acá. En el podcast La Verdad está. Hey amigos, bienvenidos al podcast político. Soy Pedro David Tobías y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, el número 65. Estamos en el año de la política, en el año de los votos, en el año del podcast político. Hoy, desde Santa Marta, desde Playa Salguero, con el mar de frente, para seguir hablando de política y hoy con un invitado muy especial. No sin invitarlos antes a suscribirse a nuestro canal de YouTube y mandarle saludos a nuestros suscriptores, la señora Fanny Castro de Mesa, que está suscrita en nuestro Facebook, y si ustedes también quieren que los saludemos en el podcast, no olviden suscribirse a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos con un invitado que muchos comenzaron a preguntarse quién es, de dónde salió, ese poco de votos que es. Y todo el Magdalena sabe que existe a partir de su gran resultado en las pasadas elecciones de la consulta del pacto histórico. Casi 30,000 votos alcanzó este candidato que hoy encabeza la lista del pacto histórico a la Cámara de Representantes en el Magdalena. Es uno de las curules que muchos dan por obtenida, producto de lo que representa el presidente, lo que ha logrado el movimiento, el crecimiento y el voto duro del pacto en el Magdalena. Quiero darle bienvenida a Felipe Hernández, el podcast político. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación y este espacio de conversación. Oye, ven acá, todo el mundo dice cachaco, el cachaco, el cachaco, el cachaco. ¿Quién es José Felipe? ¿Es cachaco o no es cachaco? Todo el mundo se pregunta quién es Felipe Hernández. Me voy a robar la frase de un amigo para responderte. El magdalenense escoge dónde nacer. Yo soy un magdalenense por convicción y por amor. Yo nací en Barrancabermeja, Santander, pero he desarrollado un liderazgo en el territorio magdalenense. Creo que el ejercicio ha pasado mucho desde la función pública, desde el servicio público, principalmente, y eso está como en mi hoja de vida, que es una hoja de vida pública realmente. Creo firmemente en que el Magdalena es una tierra que le abre los brazos a todas las regiones y se ve representada no solamente en Santa Marta, sino hacia el sur, hacia el centro y en la subregión Río, hasta en el acento. O sea, creo que eso me define a mí. He sido funcionario público en el departamento, he trabajado temas de contratación alrededor de la educación y de la educación superior principalmente. Y eso me llevó a trabajar con el gobierno departamental y también con el gobierno distrital en su momento. Trabajé proyectos de creación, por ejemplo, de la institución universitaria de Santa Marta, que hoy amplía la cobertura y aporta a los números de cobertura en educación en el departamento y en el país, educación superior pública. Creo que es un hito en el departamento también, después de, obviamente, la Universidad del Magdalena y lo que hoy es Unicaribe. Fui secretario de Educación Departamental, asesor de despacho en temas de educación y he trabajado full esa línea en todo lo que ha sido mi desempeño en los cargos públicos. Ve, todo ese andamiaje o todo ese recorrido ha sido muy cercano a Fuerza Ciudadana. ¿Por qué no participar por Fuerza y por qué por el pacto? Yo creo que, como lo dijo el presidente, hay una línea clara de unidad de las fuerzas progresistas y la izquierda en el departamento. Y hay otras líneas que tienden como a dividir esa unidad.
Yo soy más de la línea de un proyecto colectivo que recoge diferentes tendencias o corrientes políticas afines a un progresismo. Y también creo un poco más en los proyectos políticos que se manejan con horizontalidad, no tan verticales. Tal vez por eso mi afinidad con el pacto histórico y por eso estoy en ese partido político. Todo esto que pasó con la consulta, ¿qué sentiste cuando se dieron los resultados? No, pues, No, obviamente es la alegría, pero imaginaste, man, casi 30.000 votos. mira, ese ejercicio de la consulta, que además es un ejercicio individual, hoy podemos decir que el pacto con su lista cerrada es un ejercicio ya de partido, no de una persona o de dos personas o tres personas, sino de un partido. Marcó un escenario individual de emoción, pero también de representar diferentes sectores que sintieron en esta campaña de consulta una voz y la posible voz de ellos en el Congreso de la República. Yo arranco una campaña sin tanto despliegue mediático, porque, mira, el ejercicio político en el departamento, eso no es un misterio. Aquí, inclusive dentro del mismo progresismo, pues era una carrera, ¿sí? Y era un ejercicio de competencia, pues cada uno en campaña. Técnicamente, ¿dónde más se usa el término campaña? Como en un escenario militar, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, ahí fue para mí, a mí me mostró mucho cómo la gente confiaba en que ya estaba cansado de más de lo mismo y llego yo a decirles, bueno, nosotros lo que podemos aquí es construir colectivos, construir ideas conjuntas. Nos demoramos más, eran más desgastantes las reuniones porque donde hay consenso también hay disenso y hay que integrar ese disenso porque, por ejemplo, yo no soy partidario de las unanimidades, son propias más bien de regímenes fascistas, no de modelos progresistas. Entonces, se alargan las reuniones, pero la gente se siente que cambia uno la forma de hacer política. Y construimos unas propuestas a partir de eso. Me dio felicidad ver que la gente creyó, confió y sigue pensando que somos la voz de esos diferentes sectores que nos apoyaron, empezando por los campesinos. A mí me postula realmente la ANUC. La ANUC, sí. Y la ANUC departamental y bueno, unas ANUC municipales y se fueron sumando unas corregimentales, se fueron sumando ANUC territoriales, municipales y luego llegaron mujeres lideresas, jóvenes y se fueron sumando. Inclusive cuando activamos el tema de redes se sumaron otra cantidad como yo podría decir liderazgos sociales de base. Una cosa muy emocionante, un ejercicio muy transparente, me pareció muy bonito. La gente confió, creyó y se movilizó con todas las dinámicas que tuvo la consulta. Claro. Ven, esa consulta claramente llamó la atención porque es que el pacto tuvo más de 100.000 votos como pacto. Y la siguiente pregunta va precisamente lo que generó después la consulta. Me llamó mucho la atención que solamente hubo un candidato de esos que participó en la consulta que se fue en las Richter contra ti, Biblum Tobar. Y eso pareciera que hubiese dejado por trazado un conflicto alrededor de la unidad del pacto sobre tu candidatura como cabeza de lista. Mucha gente especuló, mucha gente puede estar especulando. Te agradezco por hablar con nosotros. Y tengo que hacerte la pregunta para que, digamos, los seguidores del pacto tengan clara la realidad hoy política del pacto. Te pregunto, ¿cómo está el pacto histórico hoy en su integración, en su unidad? Así, en unidad. Así es. Bill, maestro, lo respeto mucho. Y tiene una trayectoria de militancia que hay que respetar. No debe respetar por el simple hecho, inclusive de la edad, de su recorrido político, de su recorrido profesional y público. Y hoy estamos en unidad. Yo converso con él, conversamos, estamos organizando la otra semana salir, como lo hicimos en diciembre, una activación, pero esta vez ya salir con nuestra estrategia de campaña política a hacer lo que sabe hacer el pacto, hacer lo que saben hacer las fuerzas de izquierda y progresistas que están inmersas en el pacto, y es
salir con la gente, a conversar con el pueblo, a recoger aciertos y a recoger también oportunidades de mejora, porque eso es así. Así es. Pero no, la respuesta la diste en una pregunta, unidad. Sí, por eso, Unidos. o sea, no hay, ya las perezas se limaron, todo, bueno, te vemos mucho con Nailea, que fue la segunda votación, con Efra, que fue la tercera, Yamilé, ¿cómo está Yamilé? ¿Cómo, o sea, la gente hoy se pregunta mucho, porque todos son diferentes, incluso hasta usted, que fue el disruptivo electoral, muchos llaman la atención de que, bueno, el pacto está unido, no está unido, entonces esa era la pregunta. No, sí, estamos unidos, estamos trabajando todos por una misma causa, que es que el partido de este gobierno progresista, primer gobierno progresista del país, primer presidente progresista de este país, tenga una representación real en el Congreso de la República como pacto histórico, claramente con un propósito, y es profundizar las reformas sociales que quedaron pendientes por la falta vamos a ponerlo en estos términos, por la falta de conexión de los congresistas con los territorios y especialmente con el territorio magdalenense, que se opusieron a múltiples reformas, ley de financiamiento social. O sea, yo no lo entiendo. La reforma a la salud tampoco lo entiendo. Y hay logros y hay que seguir trabajando ahora para hacer más mayorías en Senado, Cámara y, por supuesto, la presidencia de Iván Cepeda. Eso te iba a preguntar, en materia, bueno, que eres un candidato que representa una colectividad, un gobierno, tengo que preguntarte, para ti, ¿qué balance le das al gobierno del presidente Petro? El mejor. Sí, es que mira, podemos hacer una lectura transparente. Sí, transparente. Mira, cuando llega, este país se acabó. Este país económicamente se destruyó. Esa era la narrativa. Sí. La narrativa es, no saben administrar lo público. Y se ha demostrado con hechos. Se puede demostrar que se puede cambiar la forma de hacer política teniendo en cuenta al pueblo y a la población históricamente excluida, sin que eso afecte la estabilidad del país, sin que eso redunde en crisis económicas, sin que eso redunde en movilizaciones sociales contra el gobierno. Este ha sido el gobierno del pueblo realmente. Entonces se logra bajar la inflación. Se logra bajar lo que decían que iba a estar por los 10.000 pesos, no es una locura, el dólar. Se logra eliminar en el Caribe 7 peajes para que alivie el bolsillo de los transportadores, de las familias que transitan y de los comerciantes. Se logra aumentar el salario mínimo en una cifra, en un porcentaje histórico. O sea, 23% es... ¿Sientes que va a haber crisis económica por eso? No, o sea, no, los datos no lo dan. Y eso creo que tiene a la oposición hoy, que es la derecha y la extrema derecha, dando golpes y tumbos como pasos ciegos. Pero los hechos hablan por sí solos. Y si hubiéramos tenido mayorías en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, lo que se habría multiplicado en transformación social habría sido inimaginable. Pero bueno, esa es la tarea. Por eso estamos aquí trabajándole a esta campaña a la Cámara. ¿Tú aspiras a la Cámara del Magdalena? Tengo que preguntarte obligatoriamente por cómo ves al gobierno departamental, un balance también del departamental. Bueno, yo creo que inclusive el que desconozca los avances en algunas materias sociales de este gobierno, pues no está con la realidad en el departamento. Ellos han logrado temas importantes en materia de educación y han logrado gestionar algunos temas en vías. Es que también hay que interpretar un poco cuál es el rol del departamento. Casi que es complementariedad y subsidiariedad en algunos casos, o sea, pero siento que se puede hacer más sin que eso tenga que posicionarse en una lectura exclusivamente política. Okay. Siento que se puede hacer más por la gente. Mira, este presidente de Colombia ha logrado, Petro lo ha hecho
es el mejor ejemplo de lo que es gobernar para todos. ¿Sí? O sea, yo veo las votaciones también en algunos casos y me sorprende que líderes del departamento del Magdalena pasen su periodo legislativo de agache con la posibilidad que tenían de traer tantas cosas, de gestionar tantas cosas y, por ejemplo, de mejorar las condiciones de vida de tantas personas en el departamento del Magdalena. Y pasan como por una carrera individual. Te hago otra pregunta. Hablemos de un local, del local capital. ¿Cómo evalúas, cómo ves los 2 años del alcalde Pinedo? Bueno, ha logrado un acercamiento con el gobierno nacional. Paradójicamente. Y ese es el ejemplo de lo que te digo, que finalmente uno gobierna es para todos, no para un solo sector o una sola población que tenga afinidad ideológica o política conmigo. Creo que ha gestionado con el gobierno nacional temas de profunda necesidad histórica en el Magdalena y en Santa Marta. El tema del agua, por ejemplo, y el alcantarillado es el mejor ejemplo. Sí, plan de solución definitiva del agua. Plan maestro, como lo llaman. Diría que hay deudas en algunos otros sectores, pero bueno, logró articular temas con el gobierno nacional y los está haciendo realidad en temas de inversión. Ahí está comprometidos los recursos y el gobierno nacional puso en el centro también de su inversión pública a Santa Marta. Santa Marta. Vamos a hablar de propuestas, ¿no? Porque al final es plano o es sencillo identificar por qué hay que votar por la lista del pacto, pues la continuidad del modelo de gobierno, pero en palabras de la cabeza de lista de la Cámara, ¿cuáles son las propuestas cuáles son las banderas que van a liderar para el Magdalena desde el pacto histórico en el Congreso? Pues, una línea dada, clara, son las reformas sociales que ha impulsado el gobierno nacional. O sea, eso es sin duda que esto también llegue y se baje al territorio magdalenense. Pero parte del ejercicio de hacer política y de cambiar la forma como por conversación política más que discurso político cargado de ideología, de sectarismo y de odio en algunos casos, es construir con la gente, escuchar la necesidad de los territorios y construir propuestas con ellos. En lo personal, en mi campaña de la consulta recogí iniciativas como, por ejemplo, la Universidad Campesina del Magdalena. Okay. Una iniciativa que hay que reconocer que nace de los campesinos y que le doy una forma, pero la idea es de ellos. Eso tiene un alcance potente y poderoso de lo que ellos están viendo como futuro para darle largo aliento al campesinado en el Magdalena. Hay unos temas claramente de tierras en ese sector asociados con la deuda histórica del país con ellos. Y eso no es solo en el Magdalena, es en toda Colombia. Este gobierno es el que más ha avanzado, por ejemplo, en la entrega de tierra, pero todavía hay necesidad de gestionar y trabajar en eso. Hay un tema de vías que el que desconozca la conexión de las cabeceras con los corregimientos está fuera de contexto en el departamento. Claro, esa es otra línea que hemos trabajado. Venimos trabajando unos temas de transición energética, muy en la línea del gobierno nacional. Es que realmente para nosotros todo el contenido programático lo ha dado el presidente con las transformaciones sociales que se ha propuesto y que ha demostrado que son eficientes y efectivas. Bueno, entonces vamos a preguntarte esto. ¿Qué diferencia a José Felipe, que ahora es el nombre de la campaña, Felipe Hernández, como la cabeza de lista del resto de candidatos, del resto de la U, de Ingrid Aguirre, del Liberal? ¿Qué te diferencia a ti de las demás campañas? No, internamente no, sino... Internamente yo diría que hay un claro relevo generacional en materia de campaña. No, total, las tres primeras votaciones son menores de 50 años. Sí, por lo menos, ¿no? Porque yo soy un poquito mayor. Sí. Pero, no, mira. Pero ¿qué te diferencia del resto? ¿Por qué te diferencia a ti por qué la gente, qué te diferencia a ti de Ingrid Aguirre, por ejemplo, que también es, digamos, progresista, aunque esté en el Partido Liberal, de los candidatos de fuerza, de los demás por candidatos? Creo que el compromiso por trabajar en el territorio. Mira, la gente
la gente lo que más se queja es de que el candidato de esos otros partidos, movimientos políticos, llega, se sienten como manoseados y luego se va y no vuelve sino en 3 años y 6 meses para volver a hacer campaña. Entonces, la diferencia es en las formas en las que estamos apostando a hacer política en el departamento, por lo menos en lo individual, y sé que este es el sentir de los demás integrantes de la lista. Nosotros creemos que la política se hace allá con las bases, escuchando, visibilizando a los líderes. Mira, esas otras corrientes políticas conversan contigo y no se quitan de su palabra. Estos son mis líderes. No sé, yo no podría decir estos son mis, no, estos son unos líderes que hay que visibilizar. Además de unas prácticas que son notorias, que tú las conoces, que todos los magdaleneses las saben acerca del debate electoral en Congreso, que está ligado también por un tema monetario fuerte. A nosotros nos diferencia eso. Digamos que el recurso más grande que nosotros invertimos en campaña es el voto de la gente, del pueblo, el respaldo popular. Y eso se siente cuando uno va a los territorios. Mira, hoy, por ejemplo, abrimos la oficina, que es la casa del pacto, la sede de la campaña, y entraron 10 personas, apenas abrimos una tras de otra ofreciendo su casa como casa pacto. Entonces, ¿qué mayor recurso que el de la gente? Bueno, pero te tengo que preguntar de realidades, ¿no? Mucha gente siempre ha dicho, el pacto en el 2018 sacó 20 y pico mil, 31.000 votos, en el 2022 sacó 33.000 votos. Hay un voto duro, sí, petrista en el Magdalena, que son alrededor de 30.000. Y todo el mundo dice... Creo que es más. De pronto más, porque nunca le han visto a un candidato con opción de triunfo, entonces no votan por el que se va a ganar. Y esa opción de triunfo está muy ligada al cómo hacen la campaña, al cómo se ve la campaña en términos de recursos. Siempre dicen que al pacto le ha faltado el centavo para el peso. O sea, siempre dicen, si la lista del pacto tiene recursos, la lista del pacto pone credencial. Y hoy todos dan por hecho que la lista del pacto tiene recursos para enfrentar el debate, por lo menos para ganarlo. Te tengo que hacer la pregunta, ¿esta campaña es diferente a las demás? ¿Esta campaña sí va a tener para afrontar el debate? Esta campaña tiene el recurso más valioso, que es el voto y la confianza de la gente. Pero, porque la pregunta es sencilla, aunque la desvíes, siempre se ha dicho que las campañas del pacto siempre eran haciendo vaca. Y sí, lo que pasa es que tú haces crecer la vaca también. Cuando tú ves que hay una opción, tenemos gobierno, ¿sí? Tenemos un presidente que lidera el progresismo no solo en el país, sino regional. Es un presidente que tiene un reconocimiento internacional también, y tenemos un candidato que representa una línea también muy transparente y muy idónea de construir política y votación. Un presidente que llena plazas sin estar pagándole a la gente para que vaya a la plaza. De verdad hemos logrado conectar en la historia política ese contexto nacional con el territorial. Entonces sí, nosotros no es estilo progresista tampoco estar diciendo que tenemos, pero sí hay mucha gente que se ha sumado en donación, en compromiso. Mira, hicimos la campaña de Dona tu Mural para ampliar la voz del pueblo y ya hemos pintado, no sé, 50 y algo de murales desde que lanzamos la campaña ahora. O sea, la gente se moviliza porque también ven una opción real. Sí, hay candidatos, ¿no? Sí, hay candidatos. Y la consulta también ayudó. ¿Cómo ves el proceso? ¿Cuándo viene Cepeda a Santa Marta? Tengo una conexión ahora con la campaña. Creo que está entre la tercera semana, entre segunda y tercera semana de enero y la primera de febrero. Van a establecer la fecha. Y bueno. O sea, te vamos a ver alzando el brazo a Cepeda. Por supuesto. Es que yo creo, sin ser romántico, que hay que apostarle a Cepeda presidente en primera vuelta. Sí. Claro. Pero tiene que ganar la consulta. La consulta la va a barrer.
Bueno, hay unos que dicen que la puede ganar Roy, pero bueno, ahí están las pujas. Pero la opinión y las encuestas no dicen lo que dicen. Ven, prácticamente para los que se conectan con nosotros, ¿por qué hay que votar por el pacto histórico en el Magdalena a Senado y a Presidencia? Porque realmente, aunque existan representantes del Magdalena en el Congreso y senadores en el Congreso de la República, la oportunidad legítima y real de llevar profundas transformaciones y cambios sociales en el departamento está en el gobierno, que ha demostrado que prioriza eso y que no lo tiene solo en el discurso. Porque además este modelo de partido político y este modelo de propuestas políticas hace un trabajo con el pueblo, no de arriba como si se tratara de ganado. Y porque lo que viene en el Congreso de la República es una lucha por lograr posicionar las verdaderas reformas sociales que quedaron pendientes por intereses mezquinos individuales de un determinado sector político. Porque además nosotros terminamos convirtiéndonos realmente en la voz de los diferentes sectores sociales que representamos al interior del progresismo. El campesino se identifica, los sindicalistas se identifican, los jóvenes se identifican. La gente realmente quiere que haya una verdadera transformación social en el Magdalena. Entonces hay que votar aquí porque el modelo de gobierno ha demostrado que se puede equilibrar, se puede gobernar para todos y mejorar las condiciones y la dignidad de las personas que han sido históricamente excluidas. ¿Y cómo se vota por el pacto? A la Cámara es sencillo. Quedamos de primero en el sorteo y es solo marcar el logo. Entonces coge el tarjetón arriba a izquierda, logo, pacto, y ya votó por el pacto a la Cámara, al Senado evidentemente en lista cerrada también, y a Cepeda en la consulta, presidente. ¿Hay que pedir la consulta o se la dan a uno? ¿Cómo es el proceso? Que pedir, te vota 3 veces pacto. O sea, pido voto a la consulta presidencial del pacto. Voto Cámara, voto Senado, voto la consulta. Y es el lema, hay que votar 3 veces pacto. Gracias Felipe por estar en el podcast. No, a ti, Pedro, muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon, ya lo conocen un poquito más y ya saben cómo está el pacto y cómo se prepara para afrontar el debate del próximo 8 de marzo. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político número 65. Siga conectado con nosotros, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otra próxima ocasión con otro invitado. En la costa se escucha un rumor, noticias y debates con fervor. De política vamos a hablar, en el podcast te vas a informar. El podcast político ya empezó, actualidad y opiniones sin temor, entrevistas que te harán pensar. El podcast político aquí está.